Esto es el sauna. Estar así en pelotas. Hola queridos amigos, soy Mariano, esto es Macrobiótica Zen. Vivo en Finlandia, en Helsinki, y viajé con mi familia al norte, a 3 horas al norte de Helsinki, hasta un lago muy grande. Este es el lago, este es el nombre del lago porque ahora no me acuerdo. Y se me ocurrió que hoy podría hacer una receta de pasta integral con verduras. Una receta muy fácil, bastante rápida, no tiene ninguna complicación, bastante simple y saludable. Y vamos a hacer ingredientes muy normales, muy simples. Estamos viviendo en una cabaña sin electricidad, sin agua potable, con lo cual si yo puedo cocinar esto en una cabaña en el medio del bosque, perdida en Finlandia, yo creo que tú, vivas donde vivas, vas a poder hacer esta receta. Vamos a usar 2 cebollas como esta, más o menos, este tamaño, una zanahoria, 2 zanahorias, 3 zanahorias, un poco de pepino, un poco de tofu, un bloque así. Puedes omitir este paso si no consigues tofu, si no sabes lo que es. Yo no como mucho tofu, pero de vez en cuando me gusta y lo como. 1 y 2 hojas verdes, 2 hojas de col rizada o kale. Si quieres saber los beneficios de las hojas verdes, mira este video en donde explico por qué debemos comer hojas verdes todos los días. Y yo creo que esa va a ser la base de verduras de la receta. Y después podemos elegir cualquier pasta que tengamos que sea integral. Puedes elegir la pasta integral que tú encuentres donde vives o la pasta integral que más te guste. Recuerda que el trigo sarraceno, la quinoa, el arroz integral y el mijo son cereales o pseudo cereales que no tienen gluten. El resto de cereales tienen un poquito de gluten. Primero vamos a hacer un sofrito con las cebollas. Después vamos a añadirle el tofu cortado en cubos y también las zanahorias. Más o menos unos entre 3 y 5 minutos sofreímos sin sal, con un poco de aceite de oliva virgen extra sin refinar. Vamos a añadirle sal a gusto. Ponle la cantidad de sal que tú necesites para salar el plato final, porque no vamos nunca a usar la sal de mesa, el salero en la mesa, sino que vamos siempre a salar mientras estamos cocinando, en la cocción. Así que este es el momento para que tú pongas la sal que desees para el plato terminado. Transcurridos unos minutos vamos a añadir un poco de agua o un poco de caldo, si tienes un caldo hecho, para hacer esta salsa, la salsa que va a acompañar la pasta integral. No vamos a utilizar tomate. Si quieres saber por qué no utilizamos tomate, mírate este video que tiene muchísima información sobre el tomate. Cuando el agua empieza a hervir, bajamos el fuego al mínimo posible, que apenas caliente, tapamos la olla y dejamos cocinar durante 30 o 40 minutos o 50 minutos si puedes. Esto va a endulzar muchísimo las verduras, tanto la zanahoria como las cebollas. Va a quedar una salsa bastante dulce para que luego no necesitemos postre después de comer. Además es muy bueno cocinar mucho el tofu. El tofu es un alimento refinado, no es un alimento completo y es muy yin. En medicina china se lo considera muy yin. Entonces siempre conviene cocinarlo bastante para intentar yanginizarlo un poco. Vamos a poner a calentar el agua para la pasta. Cuando el agua hierva, ponemos la pasta, la calentamos, la preparamos. Tarda más o menos unos 10 minutos la pasta integral. Sigue las indicaciones del paquete de la pasta que compres. Colamos la pasta, aclaramos la pasta con agua fría y después lo que vamos a hacer es poner la pasta dentro de la olla con los vegetales que estábamos cociendo y procedemos a cortar tanto la col rizada como el pepino. Y la idea no es cocinarlos demasiado, simplemente vamos a ponerlos dentro de la olla justo antes de comer para que con el mismo calor de la pasta y de las verduras que estuvimos cocinando se cocinen un poquito, no estén completamente crudos pero tampoco muy cocinados, que estén en un punto crujiente, semicrudos. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante. Ahí estamos todas. Sí. ¡Qué rico! ¿Y qué lugar! momento! Al final, 3 horas en coche hasta llegar hasta aquí. Valió mucho la pena, Sí. Mira, mira con el sol detrás. Ay, qué so romántico. Más, papá.
Con este video te quiero demostrar que siempre es posible cocinar saludable, incluso de vacaciones, cuando no tenemos nuestra propia cocina, nuestros elementos de cocina, o cuando no tenemos tanto tiempo para cocinar. Siempre podemos preparar para nosotros y para nuestra familia una buena cena bastante saludable. Es una cena vegana que pueden comerlo todas las personas que pueden ver este video. Tanto los que coman quesos como los que coman carnes pueden hacer esta receta que es muy saludable y está buenísima. Siempre te recomiendo que comas los cereales en forma de granos, porque los granos tienen toda la energía, toda la vida, pero de vez en cuando podemos comer un poco de pasta integral o pan integral, sobre todo en situaciones como la que yo me encuentro ahora, que es difícil a veces cocinar los granos si estás en una cabaña en medio de la nada, o si estás vacacionando en la playa o en la montaña, donde estés. A veces es bueno tener una opción rápida para cenar o para comer, y esta puede ser una muy buena opción. Si te gusta este video, si te sirve, si crees que es un buen video, compártelo con tus seres queridos, en tu muro de Facebook, en donde tú consideres. Ayúdame a que más personas conozcan esta receta, porque creo que es muy saludable y está muy buena. Se puede comer cosas muy ricas y también se puede generar salud al mismo tiempo. Eso es lo que intento hacer en mi canal, generar una cocina que mantenga y potencie la salud, y a la vez comer rico y cosas que tienen sabor, que te gustan, que te enamoran, esa parte sensorial, pero nunca perdiendo la salud. Intentar jugar con ese equilibrio es lo que intento en mi canal, y sobre todo motivarte. Tú sabes cuáles son los alimentos que son malos para la salud y sabes cuáles son los buenos. Esto es el sauna. Esto es lo mejor de lo mejor. Esto hay que probarlo en vida, porque es increíble lo que se siente, este calor que relaja completamente, y después meterse en el lago frío y estar ahí un buen rato. Ese contraste de temperaturas. Bueno, dejo el sauna, ahora vamos al lago. Pasamos de los 50 grados, o no sé, muchos grados de calor. Vamos a ir afuera primero, que hace unos 12 grados, yo creo, más o menos. Y obviamente desnudos, ¿no? No te voy a mostrar eso. Salimos así. Bueno, primero me voy a poner algo en los pies. Eso sí, los pies hay que vestirlos bien. Dejamos la cabaña. Estar así en pelotas es una cosa increíble. Te va dando el vientito fresco y ¡ay! Las ramitas que están mojadas te van dando ahí. Y esto es una cosa increíble. Y la verdad que no siento nada. Y ahora me voy a meter en el lago y a ver si algún voluntario me graba. ¡Esto es vida! ¡Llueve! Pito sapo. Wow, 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 wow,